Para superar una infección, a veces se complica. ¿Lo has notado? Hay pacientes que necesitan tomar antibióticos para sanar una infección. Sin embargo, existen personas que sin una prescripción médica toman algún tipo de antibiótico, definiendo la cantidad, frecuencia y tiempo de uso. Si esto sucede, al automedicarnos, somos parte de una resistencia antimicrobiana. ¿Cuándo sucede la RAM? Es cuando los microorganismos, tales como las bacterias, virus, hongos y parásitos, sufren cambios que les permiten sobrevivir a los efectos de estas medicinas, como resultado del mal uso de estos antibióticos. En consecuencia, estos medicamentos dejan de ser eficaces para sanarnos de muchas infecciones. Estos microorganismos resistentes pueden alargar nuestras enfermedades, provocar la muerte e incluso transmitírselos a otras personas. Vamos a hablar del mecanismo de acción de los antibióticos. Para esto vamos a definir qué son antimicrobianos y qué son antibióticos. Los antimicrobianos son moléculas producidas por un organismo vivo, ya sean hongos o virus en este caso. Pueden ser sintéticas o semisintéticas, capaces de producir la muerte o la detención del crecimiento de bacterias, virus y hongos. Y los antibióticos nos dicen que es un grupo de antimicrobianos que ejercen su acción sobre la bacteria. Sabiendo estos dos conceptos, vamos a ir a ver su clasificación, ¿no? Se pueden clasificar en el efecto que produce las bacterias. Pueden ser antibióticos bactericidas, estos que van a producir la muerte bacteriana. Y los antibióticos bacteriostáticos, estos van a inhibir el crecimiento bacteriano. Y también tenemos el espectro de acción. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, que las bacterias afectadas por un antibiótico. También vamos a hablar de los antibióticos de amplio espectro, que afecta un amplio tipo de bacterias gram positivas y gram negativas. Y el antibiótico del espectro reducido afecta solamente un grupo de bacterias, ya sean positivas o gram negativas. Y en este caso tenemos el mecanismo de acción de los antibióticos, que son 5. El primero es la inhibición de síntesis de la pared. Y la segunda es la acción sobre la membrana citoplasmática. La tercera tenemos la inhibición del síntesis de acción nucleico. Y la cuarta, la inhibición de síntesis proteica. Y la última tenemos acción sobre el metabolismo. Vamos a ir hablando de cada uno de ellos. Vamos a hablar del primer mecanismo de acción, que es los inhibidores del síntesis de la pared bacteriana. En este grupo están los betalactámicos, ¿no? Constituyen una amplia familia de antibióticos que son más utilizados en la práctica clínica, mayormente. Son antibióticos de amplio espectro. Los betalactámicos mayormente inhiben la síntesis de la pared bacteriana. Su mecanismo de acción se basa en la inhibición de la última etapa de la síntesis de la pared celular. Estos antibióticos se unen a enzimas conocidas como la proteína ligadora de la penicilina, necesaria para la síntesis de péptidoglucano, ¿no? Interrumpen la síntesis de la pared celular. Además, estos activan enzimas líticas que llevan a la muerte bacteriana. Vamos a hablar sobre acción sobre la membrana citoplasmática. En esta acción, los antibióticos que afectan a la membrana celular modifican la permeabilidad y provocan la salida de los electrolitos. En este cambio, altera la composición del medio intracelular y llevan a la muerte bacteriana. Como ejemplo tenemos que los antibióticos que actúan en la membrana plasmática, como los polimicinas y las doptomicinas,
o las polimicinas como el colistin o la colistina, en este caso, actúan como detergentes catiómicos, llevando a la desestabilización y la disrupción de la membrana. Los inhibidores de síntesis de ácidos nucleicos, ¿no? En este caso, los antibióticos que actúan como inhibidores de síntesis de ácidos nucleicos se unen a enzimas participando en las etapas de transcripción y la replicación del ADN. En este caso tenemos las polimerasas y las topoisomerasas, ¿no? ADN girasas. ¿Estos qué hacen? Estos impiden que el proceso continúe. En algunos antibióticos también son capaces de actuar sobre el ADN produciendo pues un daño directo. La rifampinasa y las quinolonas son algunos ejemplos de los antibióticos que actúan como inhibidores de la síntesis de ácido nucleico. En este caso, en las quinolonas, como ejemplo, tenemos al ciprofloxacino, que es un antibiótico bactericida que actúa inhibiendo las topoisomerasas, que estos son enzimas que catalizan el superenrollamiento del ADN cromosómico y que se aseguran un adecuado división de la división celular. Vamos a hablar de inhibidores del mecanismo proteico. Estos nos dicen que son una amplia variedad de antibióticos que actúan inhibiendo la síntesis proteica. Esta inhibición es selectiva gracias a las diferentes estructuras entre las ribosomas bacterianas y eucariotas. Los antibióticos pueden unir a la ribosoma bacteriano inhibiendo, ¿no?, el inicio de la transcripción, bloquear la unión de ARN T y con la ARNM. Estos pueden bloquear la translocación dentro de la ribosoma para poder inhibir finalmente la síntesis proteica. Un ejemplo de esto tenemos a los antibióticos que actúan en esta etapa son los aminoglucósidos y los macrólidos. Los aminoglucósidos pues se unen de forma irreversible a la unidad 3,0S de ribosomas, interfiriendo pues con la lectura correcta del código genético, con la consiguiente bloquea el síntesis proteica de la bacteria. Eso es en caso de los aminoglucósidos, ¿no? Y en el caso de los macrólidos, nos dice que se unen a la unidad SO5OS del RNA ribosómico y la rRNA en forma reversible. Esto va a provocar un bloqueo en las reacciones de transpeptidación y la translocación de las ribosomas bacterianas. Vamos a hablar de acción sobre vías metabólicas. Nos dicen que son muchas bacterias utilizadas por vías síntesis de folato para la síntesis de purinas y por lo tanto el ácido nucleico ya son incapaces de obtener al ácido fólico de medios externos. Los antibióticos en este caso actúan inhibiendo esta vía metabólica, son las sulfamidas y los trimetroprinas. Las sulfamidas actúan como antimetabolito, compitiendo con el ácido paraaminobenzoico. Trimetroprina inhibe la forma reversible de la enzima hidrofolato reductasa bacteriana. La combinación de estos ambos tipos de antibióticos, ya sea como la trimetroprina y la sulfametazol, actúan mayormente pues sinergicamente, bloquean
dos etapas consecutivas de esta vía metabólica esenciales para muchas bacterias. Efectos de los antibióticos sobre las bacterias. ¿Sabías que a pesar de tener 10 veces más de células bacterianas dentro de ti que células humanas en el cuerpo, muchas de estas bacterias son inofensivas, ya que ayudan a la digestión y a la inmunidad? Sin embargo, hay algunas que pueden causar infecciones peligrosas, desde pequeños inconvenientes a epidemias mortales. Por suerte, hay medicamentos sorprendentemente listos para combatir este tipo de infecciones bacterianas, sintetizados a partir de productos químicos de origen natural como el moho. Los antibióticos matan o neutralizan a las bacterias interrumpiendo la síntesis de la pared celular o interfiriendo en los procesos vitales como la síntesis de proteínas, todo sin dañar las células humanas. Algunos de los antibióticos, por ejemplo, la penicilina y la cefalosporina, matan bacterias y se llaman bactericidas. Pueden atacar directamente la pared de la célula bacterial que lesiona a la célula ocasionando que ya no puedan atacar el cuerpo, lo que evita que estas células hagan más daño dentro del organismo. Otros antibióticos, por ejemplo la tetraciclina y la eritromicina, bloquean el crecimiento y la reproducción de las bacterias. Con frecuencia se llaman antibióticos bacteriotásticos, que evitan que los nutrientes lleguen a las bacterias, lo que les impide dividirse y multiplicarse. El despliegue de los antibióticos durante el transcurso del siglo XX ha hecho que muchas enfermedades antes peligrosas sean de fácil tratamiento ahora en la actualidad. La resistencia antimicrobiana es un problema continuo y en aumento. Se hace aún mayor cuando el microorganismo presenta más de un mecanismo de resistencia y cuando tiene la facultad de transmitirlo, no solo a su descendencia, sino también a otras bacterias de su misma o diferente especie. El fenómeno de resistencia antimicrobiana son variados, destacando entre ellos 4 mecanismos principales. Bueno, los 4 factores importantes son mutaciones genéticas, que habla sobre las bacterias pueden adquirir mutaciones en sus genes que les confiere resistencia a los antibióticos. La 2 es transferencias horizontales de genes. Las bacterias pueden intercambiar a genes de resistencia a través de plásmidos, que son pequeñas moléculas de ADN que se pueden transferir de una bacteria a otra. La bomba de flujos son algunas bacterias que tienen el sistema de transporte activo que les permite expulsar de los antibióticos fuera de la célula antes de que pueda ejercer su acción. Estas bombas de flujo pueden ser producidas de forma natural por la bacteria o adquiridas a través de transferencias horizontales de genes. Y la 4, que es modificación del blanco de antibiótico, son bacterias que pueden modificarse a la estructura de target que el antibiótico reconoce y se une. Gracias.